sí, la semana número 13, porque la próxima semana ustedes tendrán su examen del segundo parcial. Entonces, adelantamos la semana número 13 para que ustedes puedan poderse examinar sin ningún inconveniente. Vamos a iniciar con la presentación de que corresponde a esta semana número 13. Muy bien, jóvenes y señoritas. Voy a iniciar con la semana número 13. Hemos estado, esta semana, por cierto, no entra en su examen parcial. Esta semana ya le corresponde el curso, diríamos así, para el examen final, la clase para el examen final. De acuerdo, pues, a lo que tenemos en nuestro programa de estudio, nuestro pensum de estudio, corresponde el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Este pacto internacional es ya un instrumento de la declaración que es parte, diríamos así, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y fue establecido en el 16 de diciembre de 1966. Este pacto internacional de derechos civiles y políticos entró en vigencia el 23 de marzo de 1976 y es adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200A del 16 de diciembre de 1966. Entonces, como les indico, este pacto, primeramente el objetivo de la clase es que ustedes conozcan este Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Es como, podríamos decirle, un anexo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, una evolución más de un instrumento a nivel mundial. Este instrumento, pues, fue tomado en cuenta para la declaración, si ustedes se percatan, para la declaración, para la Convención Americana de Derechos Humanos y pues definitivamente para poder continuar con todo el conocimiento, toda la gama, diríamos así, de derechos de segunda y tercera generación. Los derechos civiles y políticos, podríamos decir, son los derechos de segunda generación y los derechos económicos que vamos a ver la próxima semana. Bueno, en 15 días, porque definitivamente ustedes tienen su examen la próxima semana. En 15 días serán el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. ¿Para qué? Para que tengamos el esbozo completo de todos los instrumentos a nivel internacional de los derechos humanos. ¿Por qué la importancia de tener este conocimiento del Pacto de los Derechos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos? Porque cada uno de estos derechos de primera, segunda y tercera generación, que es lo que estamos conociendo, son la base fundamental de todo el derecho a nivel de cada estado. O sea, estamos hablando que cada estado, cada, diríamos así, cada estado miembro de la Organización de las Naciones Unidas tiene como base fundamental para su constitución, la de nosotros se denomina Constitución Política de la República de Guatemala. Pero en todos lados hay un acta constitutiva, hay una constitución política. En otros lados, en otras latitudes, le denominan Carta Magna. Y es parte de los derechos fundamentales que tienen, y eso es lo que
tenemos que coordinar y establecer nosotros como juristas en Guatemala, que es el instrumento, nuestra Constitución, que es el instrumento donde se encuentran nuestros derechos fundamentales, los derechos sociales, los derechos políticos, la organización del gobierno y las instituciones. Muy importante, las instituciones constitucionales que forman parte del Estado de Derecho. Por ello mismo es tan importante la Constitución Política de la República, en nuestro caso de Guatemala y de cada uno de los estados, porque establece el fundamento de lo que es el derecho, los derechos y obligaciones que se tiene establecido, que tiene establecido cada persona que nace en Guatemala, cada persona extranjera que reside en Guatemala. Entonces, es parte. Y estos derechos de primera, segunda y tercera generación, pues son los necesarios para poder conocer, para poder realizar, para poder vivir en sociedad. Y por ello mismo son muy importantes a nivel no solamente de lo que es un derecho social, un derecho fundamental, sino que la vida interna y externa. Entonces, no podemos darnos, diríamos así, el lujo de indicar que recibimos la cátedra de Derecho Internacional Público si no tenemos estos conocimientos mínimos, que son muy importantes. Eso sí, y se los digo de una sola vez, jóvenes y señoritas, este Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales no los volvemos a ver en otra clase, salvo que ustedes se especialicen en Derecho Constitucional o en Derechos Humanos. Entonces sí, van a tener la opción de poder continuar profundizando en el estudio de estos pactos, pero son muy importantes para conocer. Y son instituciones del derecho, imagínense, del derecho constitucional, del derecho o de los derechos humanos, del derecho internacional público y, aunque ustedes no lo crean, también del derecho internacional privado. Entonces, este conocimiento que se está dando les va a servir en 4 cátedras. Si ustedes le ponen atención, si ustedes lo estudian, si ustedes aprenden este conocimiento. Entonces, pues, desde ya entremos en materia, ya verificamos lo que es su objetivo, el objetivo de la clase, y vamos a establecer que los 2 pactos, y eso sí, de una sola vez se los indico, están establecidos u organizados en partes. Parte 1, parte 2, parte 3. Este pacto establece, si no estoy mal, hasta la parte 5. Vamos a confirmar. Parte 6, perdón. Parte 6. O sea, está dividido en 6 bloques. No así, diríamos, no tiene epígrafes, por lo menos el documento oficial que yo encontré no tiene epígrafes y y eso sí se los digo de una sola vez, en los 2 pactos, para establecer una forma didáctica de poder conocer cada uno de los artículos, le agregué un epígrafe que no está establecido en el documento original, para que en forma didáctica, pedagógica, podamos aprender, diríamos así, y tener un parámetro de los derechos que están establecidos en cada uno de los artículos. No son los únicos, de una sola vez se los indico,
pero lo puse así para tener un término de referencia, un epígrafe de referencia en cada uno de los artículos. Se toma en cuenta, por favor, entonces, que no están intitulados cada uno de los artículos. Está establecido las partes. Tampoco tiene epígrafe cada una de las partes, entonces lo hicieron para organizar de una mejor manera este Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Muy bien. El preámbulo indica: los estados parten en el presente pacto, considerando que conforme a los principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas, que ya lo vimos, la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad inherente a todos los miembros de la familia humana y de sus derechos iguales e inalienables, reconociendo que estos derechos se derivan de la dignidad inherente a la persona humana. Entonces, son como parte también de la Declaración Universal, de la Carta de las Naciones Unidas, forman parte, es un bloque que se establece de derechos humanos, reconociendo que, con arreglo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ahí ya establecimos los dos documentos, no puede realizarse el ideal del ser humano libre en el disfrute de las libertades civiles y políticas y liberado del temor y de la miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos civiles y políticos, tanto como de sus derechos económicos, sociales y culturales. Por ello mismo, les indico, es parte fundamental estos dos pactos internacionales. Entonces, entremos en materia. Artículo 1. Derecho de libre determinación. Y esto, podríamos decir, es algo que no lo hemos verificado ni en la Carta, ni tampoco en la Declaración Universal. Ya se tiene establecido en estos pactos. Artículo 1, numeral 1. Todos los pueblos tienen derecho de libre determinación, o sea, de poder manifestarse, de poder establecer, de poder decidir. Eso se denomina libre determinación, de poder decidir. En virtud de este derecho, establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural. 2. Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que deriven de la cooperación económica internacional, basada en el principio del beneficio recíproco, así como el derecho internacional, En ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia. Entonces, primero, cada pueblo, cada estado tiene libre determinación. ¿Pero de qué? ¿Libre determinación de qué? ¿De hacer lo que se le venga en gana? No. Que de acuerdo a los parámetros de la Carta de las Naciones Unidas, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pues se establezcan libremente la condición política, o sea, su forma de gobierno, presidencialista, monárquico, parlamentarista, cómo va a determinar su libertad política y proveer asimismo a su desarrollo económico, social y cultural. Entonces, por supuesto que sí. Es importante establecer no solamente una condición política,
una forma de gobierno, una forma de elegir, sino que también que provea el desarrollo económico, social y cultural de cada estado, de cada pueblo, de cada sociedad. Eso es libre determinación. Parte 2. Respeto y garantía. Artículo 2, numeral 1. Cada uno de los estados partes en el presente pacto se compromete a respetar y garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Quiere decir con esto que todos los estados firmantes, todos los estados que han ratificado, todos los estados que ratificaron o van a ratificar este Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se comprometen a respetar la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal y este Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, con todos los derechos ahí establecidos, y no solamente para la sociedad del Estado, no, es para toda persona que viva en su territorio, que se le respeten sus derechos humanos, sus derechos civiles, sus derechos políticos. Y para ello, el artículo 3 establece, bueno, vamos a seguir en el artículo 2, perdón, habían otros párrafos. Cada estado parte se compromete a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones del presente pacto, las medidas oportunas para dictar las disposiciones legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos en el presente pacto y que no estuviesen ya garantizados por disposiciones legislativas o de otro carácter. 3. Cada uno de los estados partes en el presente pacto se comprometen a garantizar a que toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente pacto hayan sido violados podrá interponer un recurso efectivo aun cuando tal violación hubiera sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales. B. Que la autoridad competente, judicial, administrativa o legislativa o cualquiera otra autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso y desarrollará las posibilidades del recurso judicial. Y C. Las autoridades competentes cumplirán toda decisión en que se hayan estimado procedente el recurso. Entonces, jóvenes y señoritas, libre determinación de los pueblos, respeto y garantía de los derechos establecidos en la Carta de las Naciones Unidas, establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Respeto y garantía. Y a establecer claramente que interponiendo un recurso no quiere decir limitación de garantía, sino que el Estado respete esas garantías y los recursos establecidos para que se garanticen estos derechos civiles y políticos. Por ello mismo, el derecho a igualdad. Quiere decir esto, artículo 3, los estados partes en el presente pacto se comprometen a garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos sus derechos civiles y políticos enunciados en el presente pacto. Nosotros podríamos agregar como guatemaltecos enunciados en el presente pacto, en la Constitución Política de la República de Guatemala, en la Ley del Tribunal Supremo Electoral y
en la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad. Imagínense, por eso les indicaba yo en otras oportunidades, jóvenes y señoritas, y que el andamiaje jurídico que nosotros tenemos es vasto y es muy bueno. El problema son las personas que tenemos, diríamos así, para ejecutar ese andamiaje jurídico. Si ustedes se percatan, los derechos humanos están debidamente establecidos. Ay, me hizo falta la ley del procurador general, perdón, procurador de derechos humanos, también denominado ombudsman. Entonces, tenemos toda una plataforma, todo un andamiaje, en el cual está basado nuestra legislación completa. Estamos hablando de derecho civil, penal, administrativo, laboral, constitucional, tributario, ambiental. Todo el andamiaje está basado en los derechos humanos. La parte número 3 es la más, diríamos así, robusta del pacto. Por lo tanto, contiene los derechos fundamentales, ya conocidos, claro, pero desarrollados de mejor manera en este pacto internacional. Por ello mismo, le vamos a dar lectura y vamos a compartir cada una de esas partes. Les pido, por favor, jóvenes y señoritas, y eso sí se me olvidó indicarles, que ubiquen este Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en páginas oficiales de la OEA, de la ONU y de, si no estoy mal, también el ACNUR, creo yo que lo tiene. Entonces, cualquiera de estos puede ubicarlos, por favor. No es muy grande el documento, sí lo pueden hacer. Por favor, se me olvidó, de veras, entré de una vez en materia. Si lo pueden ubicar, por favor, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Parte 3, artículo 6. Derecho a la vida. 1. El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente. 2. En los países en que no hayan abolido la pena capital, solo podrá interponerse la pena de muerte por los más graves delitos y de conformidad con leyes que estén en vigor en el momento de cometerse el delito y que no sean contrarias a las disposiciones del presente pacto, ni a la Convención para la Prevención y Sanción de Delitos de Genocidio. Esta pena solo podrá imponerse en cumplimiento de sentencia definitiva de un tribunal competente. 3. Cuando la privación de la vida constituya delito de genocidio, se tendrá entendido que nada de lo dispuesto en este artículo excusará de modo alguno a los Estados partes del cumplimiento de ninguna de las obligaciones asumidas en virtud de las disposiciones de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. 4. Toda persona condenada a muerte tendrá derecho a solicitar el indulto o la conmutación de la pena de muerte, la amnistía, el indulto o la conmutación de la pena capital podrá ser concedidos
en todos los casos. Cinco, no se impondrá la pena de muerte por delitos cometidos por personas de menos de 18 años de edad, ni se aplicará a las mujeres en estado de gravidez. Y 6. Ninguna disposición de este artículo podrá ser invocada por un Estado parte en el presente pacto para demorar o impedir la abolición de la pena capital. Propugna de la abolición de la pena capital, o sea, de la pena de muerte. Pero para los delitos, para aquellos estados parte que ya tengan la pena de muerte establecida, como por ejemplo Guatemala, establece que inclusive, primero, no se impondrá la pena de muerte por delitos cometidos por personas de menos de 18 años. O sea, nuestra Constitución establece que los menores de 18 años son inimputables. Ni se aplicará a mujeres en estado de gravidez, también lo establece claramente. Y que también toda persona condenada a muerte tendrá derecho a solicitar el indulto o la conmutación de la pena de muerte, que ya se está estableciendo en Guatemala, la no aplicación de la pena de muerte ya desde hace varios años. Inclusive existe, y esto es algo que por favor comiencen a verificarlo, a estudiarlo, existe una resolución de la Corte Suprema de Justicia donde establece que los delitos, o mejor dicho, la pena de muerte establecida en algunas sentencias se reducirá a la pena de prisión más alta, en este caso 50 años inconmutables. O sea, tienen que pasar 50 años en prisión aquellas personas que han sido condenadas a pena de muerte. Además de ello, también ya viene a establecer, si ustedes se dan cuenta dentro de este artículo número 6, lo que es el delito de genocidio y nos explica brevemente las disposiciones de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. Ya verificamos diríamos así, en lo que fue la Convención Americana de Derechos Humanos, que también ya establecía el delito de genocidio. Entonces, por favor, vayan conociéndolo. Ustedes ya ubicaron, ustedes ya vieron este tipo de delitos que está establecido también en el Código Penal, el delito de genocidio. Y que sí es conveniente el aspecto de poder, diríamos así, estudiar esta convención, estos delitos de lesa humanidad, que sí sería conveniente que lo pudiéramos conocer, jóvenes y señoritas. Muy bien, vamos a continuar con los demás derechos establecidos en este pacto internacional. Tortura, artículo 7. Nadie será sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En particular, nadie será sometido sin su libre consentimiento a experimentos médicos o científicos. Si ustedes se dan cuenta, amplía estos derechos, diríamos así, que se tienen establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ahora establece, nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, que es muy importante. ¿Por qué razón? Porque lo que sucedía aquí, por ejemplo, no solamente aquí en Guatemala, no solamente en América, no solamente en Asia o África, ¿no? Ahí sí que en todo el mundo se comete este delito de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes. Ahora en Guatemala ya diríamos así, estamos en un cambio, en un proceso de inclusive de penar la tortura, la esclavitud, de tener libertad y seguridad personales, persona privada de libertad, nadie será encarcelado por cualquier motivo. O sea, estos derechos ya están establecidos
y se están desarrollando diariamente en Guatemala. El artículo 8 de este pacto establece, numeral 1, nadie estará sometido a esclavitud. La esclavitud y la trata de esclavos estarán prohibidas en todas sus formas. O sea, la esclavitud, como lo hemos estado dialogando en la Declaración Universal y en la Declaración Americana, y en la Convención Americana, disculpen, nadie podrá ser sometido a esclavitud. Nadie. Que ya les he indicado que hay otras formas, no solamente de esclavitud, sino de servidumbre y ahora de trata de personas. 2, nadie estará sometido a servidumbre. 3, nadie será constreñido a ejecutar un trabajo forzoso u obligatorio. B, el inciso precedente no podrá ser interpretado en el sentido que se prohíbe en los países en los cuales ciertos delitos pueden ser castigados con la pena de prisión acompañada de trabajos forzosos. El cumplimiento de una pena de trabajos forzosos impuesta por un tribunal competente. O sea, en ningún caso tiene que haber en la privación de libertad, lo que está establecido inclusive en algunos artículos en otros países. En Guatemala no. En otros países de el trabajo forzoso, o sea, prisión con trabajo forzoso. Eso es casi no solamente una esclavitud, sino que además de ello, vejámenes de personas. Es cierto, mucha gente indica, bueno, ¿para qué cometió robo? ¿Para qué cometió un hurto? ¿Para qué cometió un homicidio? ¿Para qué cometió un asesinato? Es bueno que lo tengan, sí, claro, pero todo el andamiaje de derechos humanos indica inclusive que las personas privadas de libertad tienen derechos. Mínimos, claro, pero tienen derechos. Algunos abusan, por lo menos aquí en Guatemala he visto gente que abuse de estos derechos de las personas privadas de libertad. Pero lo legal, lo que establece la ley, lo que establecen los pactos, lo que establece la declaración, es que las personas privadas de libertad tienen todavía algunos derechos humanos. Por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a no tener trabajos forzosos, el derecho a que se le pague por un trabajo que realiza. Sí, que se le pague. Tal vez casi irrisoriamente, pero en una prisión, 5, 10 quetzales es dinero. Entonces, hay mucha tela que cortar en esta situación de, diríamos, de lo que son las personas privadas de libertad y sus derechos. Seguimos en el artículo 8. No se considerarán como trabajos forzosos u obligatorio a los efectos de este párrafo. 1. Los trabajos o servicios que, aparte de los mencionados en el inciso B, se exijan normalmente a una persona presa en virtud de una decisión judicial legalmente dictada o de una persona que, habiendo sido presa en virtud de tal decisión, se encuentra en libertad condicional. 2. El servicio de carácter militar. Y en los países donde se admite la exención por razones de conciencia, el servicio nacional que deben prestar conforme a la ley quienes se opongan al servicio militar por razones de conciencia. 3. El servicio impuesto en casos de peligro o calamidad que amenace la vida o el bienestar de la comunidad. 4. El trabajo o servicio que forme parte de las obligaciones cívicas normales. Esos son los trabajos permitidos, diríamos así. Inclusive, ¿pueden trabajar en la cárcel? Claro que sí. Se establece inclusive un régimen de trabajo para aquellas personas que tienen familia, para que ellos puedan ganar algo y mandarlo. Hay en las granjas se les denomina granjas de rehabilitación, hay trabajos
donde ganan algo de dinero para poderle enviar a su familia, a sus hijos, pero ganan, no es trabajo forzoso. Y también el servicio militar, tampoco se cuenta como una esclavitud o trabajo forzoso. Que yo creo que personas, diríamos así, con conciencia, con personas con el, el deseo o el amor a su patria, deberían de aprender las armas para que en algún caso determinado pues puedan defenderse y defender a la patria. Artículo 9. Libertad y seguridad personales. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitraria. Nadie podrá ser privado de su libertad salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en esta, el debido proceso. Toda persona detenida será informada en el momento de su detención de las razones de la misma y notificada sin demora de la acusación formulada contra ella. Entonces, eso es, diríamos, lo esencial. Primero, todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Y nadie podrá ser sometido ni a detención ni a prisión arbitraria. O sea, tiene que haber una razón, un motivo por la cual está en prisión. La posible comisión de un delito. Ahí se recuerda la presunción de inocencia. La posible comisión de un delito. Entonces, eso se debe dar. 3. Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad. Este derecho, este artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, puede coadyuvar en solicitar la libertad de una persona. Porque el mismo Estado de Guatemala ha establecido como derecho el que una persona sea juzgado en un tiempo prudencial y sea pues enjuiciada, o sea declarada inocente o culpable, pero no puede permanecer tantos o más tiempo del debido en prisión preventiva. Eso es lo que establece la ley, eso es lo que establece la Constitución, eso es lo que establece el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Artículo 10. Persona privada de libertad. Estos son los derechos que yo les indico que puede existir mínimos para una persona privada de libertad y que se les debe de respetar. 1. Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. O sea, es un ser humano. Nos guste o no nos guste. Mucha gente, inclusive yo he sabido de algunas personas que hacen comentarios, como por ejemplo, déjenlos morir, enciérrenlos a todos juntos para que se maten entre ellos, no les deben de comer. ¿Por qué la sociedad tiene que alimentar a estas personas? Etcétera. Pero, como les indico actualmente, diríamos así, los derechos de todos, de toda la sociedad que estamos conociendo acá, también estas personas privadas de libertad tienen ciertos derechos. Por ejemplo, los derechos inherentes a la persona. O sea, la vida, que se le respete la vida, que se le dé alimento mínimo. 2. Los procesados estarán separados de los condenados, salvo en circunstancias excepcionales y serán sometidos a un tratamiento distinto, adecuado a su condición de personas no condenadas. O sea, tienen que haber centros de privación de libertad para
prevención y para condena. Eso es lo que establece este párrafo del artículo número 10. B. Los menores. Ahora ya se establece niño, niña y adolescente. Y se recuerdan cuándo fue establecida este pacto. Los menores procesados estarán separados de los adultos y deberán ser llevados ante tribunales de justicia con la mayor celeridad posible para su enjuiciamiento. Y ya hemos visto o hemos verificado que la Convención Americana inclusive establece tribunales especializados. Y 3, el régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los penados. Los menores delincuentes estarán separados de los adultos y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su edad y condición jurídica. O sea, y el problema es ese, muchas veces cuando se mezclan a los niños, niñas y adolescentes con personas adultas que son delincuentes y se crean vínculos casi inseparables, porque aunque ustedes no lo crean, es parte de la misma psicología. Un joven, un niño, una niña se idealiza en otra persona. Y si verifica, por ejemplo, a un delincuente que se jacta aún en cárcel de sentirse pues muy bien, pues eso lo va a idealizar el niño, niña, adolescente que pueda verlo. Entonces, ahí es donde se crean los problemas. Artículo 11. Nadie será encarcelado. Nadie será encarcelado por el solo hecho de no poder cumplir una obligación contractual. Ojo con esto. Ya hemos visto que nadie podrá ser encarcelado como parte de la seguridad de las personas por cualquier hecho. Indica el pacto de manera arbitraria. Aquí se establece claramente que por un contrato por no poder cumplir una obligación contractual, nadie será encarcelado. Cuidado con eso. Esto no es, diríamos así, no es cualquier artículo. Establece un parámetro específico que nadie puede ser encarcelado por una obligación contractual. Y no establece qué obligación. Hemos conocido, ustedes ya están en el 8º semestre, hemos conocido las obligaciones de hacer, de no hacer, de dar, de no dar. Entonces, ¿cuál es? O sea, aquí se establece claramente una obligación contractual. O sea, es un contrato ya debidamente firmado y que está por ejecutar, pero nadie será encarcelado por el solo hecho de no poder cumplir un contrato. Es un artículo muy especial. Artículo 14. Igualdad ante los tribunales y cortes de justicia. 1. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella, y para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil. La prensa y el público podrán ser excluidos de la totalidad o parte de los juicios por consideraciones de moral, orden público o seguridad nacional en una sociedad democrática, y cuando lo exija el interés de la vida privada de las partes, o en la medida estrictamente necesaria, en opinión del tribunal, cuando por circunstancias especiales del asunto la publicación pudiera perjudicar a los intereses de la justicia. Pero toda sentencia en materia penal o contenciosa será pública, excepto en los casos en que el interés de menores de edad exija lo contrario o en las acusaciones referentes a pleitos matrimoniales
o a la tutela de menores. Esto es lo esencial, diríamos así, si ustedes se dan cuenta, desarrolla mucho más la igualdad ante tribunales y cortes de justicia. Y aquí está estableciendo, diríamos, lo penal, lo contencioso, el trato a niños, niñas y adolescentes, les damos el nombre correspondiente, y que ahí sí que lo que es la reserva en los procesos, inclusive para la prensa. O sea, desarrolla mucho más esta igualdad ante tribunales y cortes. Perdón, toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia, mientras no se pruebe la culpabilidad conforme a la ley. 3. Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho en plena igualdad a las siguientes garantías mínimas. Y da la serie de garantías. Solamente las voy a mencionar, no voy a profundizar en ellas. Ya las conocemos. A ser informada sin demora. A disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa. A ser juzgado sin dilaciones indebidas. A hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistida por un defensor de su elección. A interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo. A ser asistida gratuitamente por un intérprete, si no comprende o no habla el idioma empleado en el tribunal. A no ser obligada a declarar contra sí misma ni a confesarse culpable. Imagínense, o sea, todo esto, diríamos así, es igualdad ante los tribunales. O sea, es un andamiaje completo que nos otorga. Inclusive, parte de esto, si ustedes se dan cuenta, está establecido en el debido proceso, en el derecho de defensa, en la presunción de inocencia, en lo que es la ley de protección integral de niñez y adolescencia. Entonces, incluye en un solo artículo una gran gama de normativa a nivel general, no solamente en Guatemala, sino a nivel internacional, que es lo que estamos viendo. No estamos viendo nuestro derecho interno, sino que el derecho internacional. Personalidad jurídica, artículo 16. Todo ser humano tiene derecho en todas partes a reconocimiento de su personalidad jurídica. Ya lo hemos visto, solamente lo estaba recalcando en este momento. Artículo 18. 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección, así como la libertad de manifestar su religión o sus creencias individual o colectivamente, tanto pública como en privado, mediante el culto, la celebración de los ritos, las prácticas y la enseñanza. 2. Nadie será objeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar su libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección. 3. La libertad de manifestar la propia religión o las propias creencias estará sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden y la salud o la moral públicos o los derechos y libertades fundamentales de los demás. 4. Los Estados partes en el presente pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales para garantizar que los hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Entonces, este artículo de veras llama mucho la atención. No es solamente el pensamiento, no es solamente la libertad de conciencia, sino que también la libertad de religión. Y esencialmente, toda persona en todos los países del mundo, en todos, tienen derecho
a elegir su propia religión, su libertad de religión. Y a los padres de familia les otorga el derecho de elegir, diríamos así, mientras los niños, niñas y adolescentes tengan, pues sean menores de 18 años, pues tengan derecho los padres a elegir la mejor religión para sus hijos, dependiendo de sus convicciones, de sus creencias. O sea, el Estado no se puede involucrar en eso. Eso es lo que establece la normativa. Muy bien. Artículo 19. Libertad de expresión. 1. Nadie puede ser molestado a causa de sus opiniones. 2. Toda persona, no está hablando A, B o C, toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir, difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones que deberán ser, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para 1. O A. Asegurar el respeto a los derechos y a la reputación de los demás. Y B. La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud y la moral pública. Este derecho o esta libertad de expresión específicamente es para aquellas personas que ejercen el periodismo, la libertad de expresión, o que por su cargo deben de expresar alguna opinión personal, pero con unas limitaciones. 1. Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás. No se permite difamar la reputación de los demás. 2. La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. Nosotros tenemos, diríamos así, una ley que se denomina la ley de libertad de pensamiento, donde regula esto también de la libertad de expresión. O sea, se tiene este derecho establecido en una ley constitucional. Artículo 22, derecho a asociarse. Toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otras, incluso el derecho a fundar sindicatos y afiliarse a ellos para la protección de sus intereses. El derecho, diríamos así, de asociación está establecido en la Constitución Política de la República e indica también que tiene derecho a fundar sindicatos, a afiliarse a ellos para la protección de sus intereses. Esto es algo fundamental, el derecho al sindicalismo, que relativamente en Guatemala es nuevo, que se ha mal formado para mi punto de vista particular. Disculpen, es solamente mi punto de vista particular. Mal formado porque en sí el sindicalismo, al momento de haberse fundado, e inclusive en otros países desarrollado, pues es una buena fórmula que tiene el trabajador de exigir sus derechos. El problema es que aquí en Guatemala se ha mal formado el sindicalismo. ¿Por qué razón? Porque, primero, en muchas oportunidades, y yo lo he verificado, yo lo he visto, por eso se los explico, jóvenes y señoritas, se aprovechan del sindicalismo para perpetuarse en un trabajo, escúchese bien, para perpetuarse en un trabajo sin trabajar. Así. Y eso yo lo he visto, no me lo han contado. Lamentablemente. Y en otros casos, por ejemplo,
y les pongo tres ejemplos claros en Guatemala. Congreso de la República, Ministerio de Salud y Ministerio de Educación. Las tres instituciones tienen pactos lesivos en contra de los intereses del Estado y de la nación. Y que deberíamos, como guatemaltecos, como sociedad guatemalteca, exigir la anulación de esos pactos. ¿Por qué razón? Porque no permiten el desarrollo de la educación, el desarrollo de la salud y el desarrollo del organismo legislativo. Es verdaderamente una, diríamos así, un insulto, verdaderamente un insulto, que una persona no es por denigrar, porque todo trabajo dignifica al hombre, pero hay algunos casos en que sí es conveniente establecerlo. Y se publicó, y ya no lo han publicado en los últimos años, pero se publicó que una persona de limpieza en el organismo legislativo ganaba más de 30,000 quetzales al mes. No es que no tenga derecho a ganarlo, pero si una persona de limpieza gana eso, imagínense cuánto ganan los funcionarios del organismo. O sea, están desbordando la economía nacional. De igual manera, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación. Hasta ahí lo dejo. Continuemos. 3. El ejercicio de derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede ser sujeto a ciertas restricciones que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para a. Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás. Perdón, estaba en el derecho de asociación. 2. El ejercicio de tal derecho solo podrá estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en la sociedad democrática, en intereses a la seguridad nacional, de la seguridad pública o del orden público, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás. El presente artículo no impedirá la imposición de restricciones legales al ejercicio de tal derecho cuando se trate de miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía, el derecho a asociarse. Ninguna disposición de este artículo autoriza a los Estados partes en el convenio de la Organización Internacional de Trabajo de 1948 relativo a la libertad sindical y a la protección del derecho de sindicación a adoptar medidas legislativas que puedan menoscabar las garantías previstas en él, ni aplicar la ley de tal manera que pueda menoscabar esas garantías. Eso establece el derecho de asociación. Artículo 23. La familia. ¿Cómo se desarrolla estos derechos de la familia en este pacto internacional? 1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. 2. Se reconoce el derecho del hombre y de la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen edad para ello. 3. El matrimonio no podrá celebrarse sin el libre y pleno consentimiento de los contrayentes. 4. Los Estados parte en el presente pacto tomarán las medidas apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y de responsabilidades de ambos esposos,
en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. En caso de disolución, se adoptarán disposiciones que aseguren la protección necesaria a los hijos. O sea, está plenamente establecido que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad, que se reconoce el derecho del hombre y de la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia, que el matrimonio no puede celebrarse primeramente sin el libre y pleno consentimiento de los contrayentes. Y si en dado caso, diríamos así, se contrae matrimonio, los estados se comprometen a tomar medidas apropiadas para asegurar igualdad de derechos y de responsabilidades de ambos esposos en cuanto al matrimonio, durante y en caso de disolución. Y siempre en prevención, diríamos así, del interés superior del niño. En caso de disolución, se adoptarán disposiciones que aseguren la protección necesaria a los niños. Se establece este tipo de, diríamos así, en caso de disolución, que se asegure la protección necesaria a los niños. Es muy importante el aseguramiento de estos artículos, diríamos así, de los derechos del niño, que es el siguiente artículo, artículo 24. 1. Todo niño tiene derecho sin discriminación alguna por motivo de raza, color, sexo, idioma, religión, origen nacional o social, posición económica o nacimiento, a las medidas de protección de su condición de menor, que su condición de menor requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad y del Estado. 2. Todo niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y deberá tener un nombre. 3. Todo niño tiene derecho a adquirir una nacionalidad. O sea, aquí se comienza a establecer los derechos del niño. Comienza, les indico, porque actualmente ya tenemos una convención, una declaración universal de los derechos del niño y una ley de protección integral de los derechos del niño. Estas leyes, estas normas, ya se desarrollaron, estos derechos ya se desarrollaron. Aquí solamente establecía derecho al nombre, derecho a la nacionalidad y, imagínense, las medidas de protección que su condición de menor requiere. La protección de la niñez, el derecho al nombre y el derecho a la nacionalidad. Actualmente, inclusive, están desarrollados esos derechos y están ampliados esos derechos a través de la Declaración Universal de los Derechos del Niño y a través de la Ley de Protección Integral del Niño, Niña y Adolescente. Entonces, es mucho mayor y en algún momento determinado se puede estudiar esta normativa. Artículo 26. Derecho sin discriminación. Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, religión, idioma, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Por lo tanto, jóvenes y señoritas, todos somos iguales ante la ley, todos somos iguales ante los tribunales, todos somos iguales ante la corte. Eso es lo que establece el derecho de igualdad y que no tiene que haber ninguna discriminación a igual protección de la ley. O sea, no puede ser porque los nacidos en la ciudad capital tienen derechos y los nacidos en los departamentos no tienen derechos. Eso es discriminación por región, por raza, por idioma,
por sexo inclusive. O sea, hay países, y no es ninguna broma, y ustedes lo pueden comprobar, jóvenes señoritas, hay países que las mujeres, por el solo hecho de ser mujeres, no tienen ningún derecho. Ninguno. Y estamos hablando inclusive derecho al nombre, derecho a nacionalidad, que son los derechos mínimos. En algunos casos llega a tanto la desprotección o la discriminación por el solo hecho de ser mujer, que no se les reconoce su nombre. Tal vez se les otorga un nombre al momento de nacer. Hay estudios que establecen e indicaban que el nombre nunca más se le pronuncia a una mujer, sino que es, por ejemplo, la hija de Juan, papá. Cuando se casa, la esposa de Pedro. Así. Y ni siquiera, creo yo, después de muerta. Según han comentado, y yo he escuchado, y he leído también, que estas personas han sido maltratadas y en algunos casos hasta juzgadas por el solo hecho de mencionar su nombre. O sea, eso es inaudito en Guatemala. Como que María no puede decir yo soy María, yo soy María, mi nombre es María Belén, por ejemplo. Yo soy tal persona. Soy guatemalteca, tengo 20 años de edad. O sea, eso es lo normal en Guatemala. Hay países en el mundo que si dicen su nombre son maltratados, ofenden el honor de su padre y de su esposo y pueden ser hasta juzgados por ello. Imagínense esa discriminación. Por ello lo imponen. Nosotros no lo notamos como países de América, pero en Asia esto es aberrante y probablemente deben de tener las reservas del caso. Artículo 27. Este es un artículo muy, muy bonito. No está en ningún otro lado. Me encantó. Me encantó. Por favor, escúchenlo. En los estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no se negará a las personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y a emplear su propio idioma. Esto no lo van a encontrar en ningún lado, inclusive en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Minorías étnicas, religiosas y lingüísticas tienen derecho a diríamos así, su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y a emplear su propio idioma. Esto es básico para principalmente nuestro territorio nacional, que tenemos 23 lenguas que tenemos que cuidar, 23 idiomas que tenemos que cuidar, 23 minorías étnicas que hay que cuidar. Y que no nos hemos percatado de ello. La parte 4. Vamos atrasadísimos, disculpen. Voy a apurarme un poco. Pensé terminar antes, disculpen. Parte 4. Artículo 28. Se establecerá un comité de derechos humanos, en adelante denominado el comité. Es un comité internacional de derechos humanos, muy importante, porque va a velar
sobre los derechos civiles y políticos a nivel de todo el mundo. Se compondrá, de 18 miembros y desempeñará las funciones que se señalan más adelante. 2. El comité estará compuesto de nacionales de los estados parte en el presente pacto, que deberán ser personas de gran integridad moral con reconocida competencia en materia de derechos humanos. Se tomará en consideración la utilidad de la participación de alguna persona que tenga experiencia jurídica. 3. Los miembros del comité serán elegidos y ejercerán sus funciones a título personal. Artículo 29. Sus miembros. Los miembros del comité serán elegidos por votación secreta de una lista de personas que reúnan las condiciones previstas en el artículo 28, artículo que ya leímos, y que sean propuestas a efecto de los estados parte en el presente pacto. 2. Cada estado parte en el presente pacto podrá proponer hasta 2 personas. Estas personas serán nacionales del estado que las proponga. Y 3. La misma persona podrá ser propuesta más de una vez. Esto es, quienes van a conformar este Comité de Derechos Humanos, Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Posteriormente está la forma de elección del comité y el periodo para la elección. Vamos a continuar. Artículo 31, elección del comité. El comité no podrá comprender más de un nacional de un mismo estado. O sea, estos 18 miembros tienen que ser 18 personas probas. En algún caso pueden ser abogados o con conocimiento en leyes, se establece inclusive personas que tengan experiencia jurídica, pero no puede ser más de uno por un estado. O sea, estas 18 personas tienen que representar a 18 estados. 2. En la elección, el comité se tendrá en cuenta una distribución geográfica equitativa de los miembros y la representación de las diferentes formas de civilización y de los principales sistemas jurídicos. Eso quiere decir, jóvenes y señoritas, que dentro de los 18 se tienen que dividir para que haya personas o representación de cada continente, mínimo. El artículo 32, el periodo del comité, establece: 1. Los miembros del comité se elegirán por 4 años. Podrán ser reelegidos si se presenta de nuevo su candidatura. Sin embargo, los mandatos de 9 de los miembros elegidos en la primera elección expirarán al cabo de 2 años. Inmediatamente después de la primera elección, el presidente de la reunión mencionada en el párrafo 4 del artículo 30 designará por sorteo los nombres de estos 9 miembros. 2. Las elecciones que se celebren al expirar el mandato se harán con arreglo a los artículos precedentes de esta parte del presente pacto. Entonces, jóvenes y señoritas, principalmente el periodo del Comité de Derechos Humanos, es de 4 años. Artículo 36, personal y servicios. El secretario general de las Naciones Unidas proporcionará el personal y los servicios necesarios para el desempeño eficaz de las funciones del comité en virtud del presente pacto. O sea, el comité está como adherido al secretario general de las Naciones Unidas, quien proporcionará el personal y los servicios necesarios de conformidad con el mismo pacto de derechos civiles y políticos. Artículo 40, presentación de informes. Esto es algo muy especial porque esto es el quehacer, diríamos así, del Comité de Derechos Humanos el Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 1. Los estados partes en el presente pacto se comprometen a presentar informes sobre las disposiciones que hayan adoptado y que den efecto a los derechos reconocidos en el pacto y sobre el progreso
que hayan realizado en cuanto al goce de sus derechos. A. En el plazo de un año a contar de la fecha de entrada en vigor del presente pacto con respecto a los estados partes interesados. B. En lo sucesivo, cada vez que el comité lo pida. 2. Los informes se presentarán al secretario general de las Naciones Unidas, que nos transmitirá al comité para examen. Los informes señalarán los factores y las dificultades, si los hubiere, que afecten a la aplicación del presente pacto. 3. El secretario general de las Naciones Unidas, después de celebrar consultas con el comité, podrá transmitir a los organismos especializados interesados copias de las partes de los informes que caigan dentro de sus esferas de competencia. Eso es algo muy importante. Y por favor, tomémoslo muy en cuenta. Inmunidad del comité, artículo 43. Los miembros del comité y los miembros de las comisiones especializadas de conciliación designados conforme al artículo 42 tendrán derecho a las facilidades, privilegios e inmunidades que se conceden a los expertos que desempeñen misiones para las Naciones Unidas, con arreglo a lo dispuesto en las secciones pertinentes de la Convención sobre los privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas. Esto también está en concordancia con principalmente las convenciones de Viena de las relaciones diplomáticas y las relaciones consulares. Ya tenemos conocimiento sobre ello, entonces no es una materia desconocida para nosotros, estas inmunidades del comité. Para concluir, jóvenes y señoritas, que ya es hora, disculpas del caso, el artículo 44, disposiciones de la aplicación del pacto. Las disposiciones de la aplicación del presente pacto se aplicarán sin perjuicio de los procedimientos previstos en materia de derechos humanos por los instrumentos constitutivos y las convenciones de las Naciones Unidas y de los organismos especializados o en virtud de los mismos, y no impedirán que los estados partes recurran a otros procedimientos para resolver una controversia de conformidad con convenios internacionales generales o especiales vigentes entre ellos. O sea, las disposiciones de la aplicación de este pacto se aplicarán sin perjuicio de los procedimientos establecidos en materia de derechos humanos en todos los instrumentos establecidos, ya sea a nivel universal o regional, dependiendo de lo que sea mejor para cada estado. Eso, e inclusive tratados bilaterales o multilaterales que se tengan con otros estados. El artículo 45 establece un informe anual. El comité presentará a la Asamblea General de las Naciones Unidas, por conducto del Consejo Económico y Social, un informe anual sobre sus actividades. Para concluir las disposiciones del comité, diríamos así. Y la parte 5 establece la interpretación, firma y ratificación de este pacto. El artículo 46 nos indica: ninguna disposición del presente pacto deberá interpretarse en menoscabo de la disposición de la Carta de las Naciones Unidas o de las constituciones de los organismos especializados que definen las atribuciones de los diversos órganos de las Naciones Unidas y de los organismos especializados en cuanto a las materias a que se refiere el presente pacto. Entonces, ninguna norma establecida o ninguna disposición, como lo indica el artículo, establecida en el pacto se podrá interpretar en menoscabo de ninguna, ni de la Carta de las Naciones Unidas, ni de la Carta de la Organización de Estados Americanos, ni mucho menos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, no se puede interpretar en menoscabo de ningún otro derecho internacional. Eso es algo muy importante. El artículo 47 establece la firma y la ratificación. Ninguna disposición del presente pacto deberá interpretarse en menoscabo, es el artículo 48, disculpen. El presente pacto
estará abierto a la firma de todos los Estados miembros de las Naciones Unidas o miembros por algún organismo o miembros de algún organismo especializado, así como de todo Estado parte en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia y de cualquier otro Estado invitado por la Asamblea General de las Naciones Unidas a ser parte en el presente pacto. 2. El presente pacto estará sujeto a ratificación. Los instrumentos de ratificación se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. 3. El presente pacto quedará abierto a la adhesión de cualquiera de los estados mencionados en el párrafo primero del presente artículo. O sea, está abierto a la firma de todos los estados. 4. La adhesión se efectuará mediante el depósito de un instrumento de adhesión en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. Y 5. El Secretario General de las Naciones Unidas informará a todos los estados que hayan firmado el presente pacto o se hayan adherido a él del depósito de cada uno de los instrumentos de ratificación o de adhesión. Es, diríamos así, lo más importante que pudimos ver, que pudimos conocer en este Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Les agradezco mucho la atención prestada a esta subclase del día de hoy, la semana número 13, que está adelantada, porque la próxima semana ustedes estarán con su examen del segundo parcial. Estudien, no creo que venga tan complicado, siempre y cuando estudien sus documentos ya verificados en cada una de las clases, de la semana 7 a la semana 11. Esta semana ya es para el examen final. Por hoy les agradezco mucho la atención prestada. Muy buena tarde.